Muy bien, y hablamos de educación, uno de los temas que sin ninguna duda es central, y en este caso también en un contexto donde hay paro en el día de hoy docente, en el día de mañana un paro a nivel nacional también de los maestros, y un contexto de negociación paritaria. Está con nosotros Teresa Cabado. Tere, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. Julián, ¿cómo estás? Y Buenas lo tenemos tardes. También a Luciano Sanguinetti, él es especialista en educación del Frente Renovador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, gracias por invitarme. Luciano, ¿cómo estás? Bueno, comencemos un poquito con las paritarias y después me gustaría que vos nos cuentes brevemente ese proyecto de hacer una agencia de evaluación, pero para lo que sería la escuela básica. Una CONIAU de la escuela básica, podemos En principio, decir. bueno, la crisis educativa sigue recurrente. Tenemos un problema complejo porque no logramos salir del conflicto, que ahora además se agrava por obviamente la devaluación. Francamente, la propuesta de los gremios de la cláusula gatillo hoy hubiera sido una solución en concreto, porque hubiera resuelto este problema de la devaluación y en ese sentido transmitir cierta tranquilidad al conjunto del sistema educativo. La verdad es que estamos viviendo una paritaria demasiado larga, que además no se ve claro el horizonte de solución del conflicto. El problema es que los docentes cobran poco, y eso todos lo sabemos, y no hay un horizonte claro respecto de cómo se resuelve ese problema de fondo y estructural, que no es de este gobierno, viene de antes, que tiene que ver con un salario docente que, digamos, no solamente es bajo el inicial, que está ronda los 15.000 pesos, sino que después permanece casi igual durante casi 15 años. O sea, cualquier docente que ingresa después de recibirse a tomar un curso, a convertirse en profesor o maestro, va a cobrar poco durante además mucho tiempo, ¿no? Porque no impacta fundamentalmente en los básicos, los acuerdos salariales. Entonces me parece que esto es un problema de fondo que no se va a poder solucionar tampoco, aunque hubiera un acuerdo inmediato en la paritaria. Creo que tenemos que tener una discusión más amplia. Me parece que la mesa de discusión sobre la educación en Argentina terminó muy reducida entre los gremios y el gobierno de turno. Las familias no están discutiendo esto, los partidos políticos tampoco. El último acuerdo sensato que hubo en la Argentina de política educativa es del año 2005, cuando se estableció y se consensuó la Ley de Financiamiento Educativo, que fue una gran revolución, porque en concreto fue el acuerdo que permitió que la Argentina invierta el 6% de su PBI en el sistema educativo argentino, que ubica a la Argentina en un buen estándar internacional. El promedio de los países desarrollados son entre 7 y 7,5 del PBI. No estamos lejos. El problema es que ¿a dónde va esa plata? ¿Cómo llega esa plata a los docentes? Y fundamentalmente, ¿cómo llega a la escuela? Bueno, el gobierno ha dicho en algún momento, y de alguna manera también se ha utilizado hasta políticamente este argumento, ¿no? Que un mayor presupuesto en educación no necesariamente garantiza una mejor educación o que sea una educación de mejor o de mayor calidad. Entiendo que de todas maneras la prioridad tiene que ver primero con eso y después en todo caso la otra discusión. Es muy difícil hablar de calidad educativa con docentes con bajos salarios y escuelas que se llueven, porque cae el agua, porque los techos están con problemas. De hecho, que no se los recompensa por capacitación muy poco. Bueno, ahí hay otro problema que hay que discutir también con los gremios, porque ahí también los gremios se resisten a esta idea potencial de que el salario docente también mejore en función del título, que vos tengas un título terciario, tengas una asignación salarial, que se incrementa si tenés un título universitario y se incremente más si tenés un título de maestría. El modelo finlandés funciona un poco así. Nosotros me parece que tenemos que diseñar un nuevo modelo educativo. El problema de educación es que lo que no hacemos bien hoy impacta en los próximos 15 años. En realidad el problema educativo que tenemos hoy en Argentina empezó hace 15 años, no es que es un problema de hoy. Entonces cada día que nosotros no tomamos decisiones de fondo, atrasamos obviamente las soluciones y además pagamos costos en el mediano plazo. Que la educación debiera ser una política de Estado. Nosotros necesitamos construir un acuerdo. Claramente yo te interrumpí, disculpa, vos estabas diciendo que el tema docente y el salario docente y de la capacitación es uno de los problemas, que también hay grandes problemas de infraestructura. Bueno, vos conocés muy bien la provincia de Buenos Aires. El censo 2017 marcó que el 80% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen un problema de infraestructura. Techos que se llueven, falta de aulas, los baños. Si uno visita muchas escuelas estatales va a encontrarse en condiciones muy difíciles. Nuestros docentes en la provincia de Buenos Aires hacen maravillas en las condiciones en que están. Digo, hay una tendencia a enjuiciarlo. Yo creo que ahí tenemos que corregir esa mirada tan despectiva. Hay que poner en valor el sistema educativo. También es cierto que no pueden haber dos personas solas o dos partes sentadas en esa mesa de negociación, el gobierno de turno y los gremios. Los partidos políticos tienen una gran responsabilidad y tenemos que lograr un consenso.
La gran revolución educativa de Finlandia empieza en los años 70 con un acuerdo de los partidos políticos, no es resultado de medidas técnicas, es un consenso social sobre ideas fundamentales. Una, obviamente hay que recomponer ese salario, no puede ser que la educación, que es la clave del futuro, tenga los peores ingresos en Argentina. Ahora, Sanguinetti, yendo a una cuestión que tiene que ver con el día a día y esta negociación paritaria muy trabada realmente, donde, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, las ofertas que hace son permanentemente muy parecidas unas a la otra y da la sensación de que no se quiere superar este conflicto. Digo, ¿hay una especulación de fondo de carácter político? Digo, ¿al gobierno le conviene tener esta situación sin resolver? ¿O lo que hay es una apuesta al cansancio de alguno de los dos sectores? Creo que el gobierno tiene una mirada muy parcial del sistema educativo, tiene incluso cierta predisposición a poner en valor más el sector privado que el estatal. En la Argentina el estatal hoy le da respuestas a las familias, a más del 70% de las familias en Argentina llevan a sus hijos a la escuela estatal, y una parte que no lo llevan a la escuela estatal las llevan a escuelas parroquiales, ¿no? Que tienen un subsidio del Estado, con lo cual en realidad el Estado también está colaborando en el sector privado. Esas dos ramas del sistema abarcan el 70% de los alumnos en Argentina. Me parece que nosotros tenemos que poner en valor la escuela estatal porque es la clave del futuro, porque es la clave de los sectores populares para que se incluyan al trabajo, al desarrollo, para que salgan de la pobreza, para que salgan de ese margen tan pegado con el delito, con las drogas, etcétera. Eso tiene que ser una política de Estado, pero tienen que participar todos los partidos políticos, insisto. ¿Por qué? Porque no puede ser que un gobierno cada 4 años quiera inventar la pólvora. O sea, la escuela existe hace bastante tiempo y la Argentina además tuvo el mejor sistema educativo de la región. Pero la educación es una inversión a largo plazo. O sea, por ahí las políticas que se pongan, ¿no? Si se ponen de acuerdo, no las vea este gobierno. O sea, porque... Y además no debería cambiarlo el próximo. El problema es que tenemos que aceptar que el partidismo no puede entrar a la escuela. Nosotros tenemos que poner en valor el sistema educativo para las generaciones futuras. Piensen. Un chico entra hoy en el nivel inicial con 4 años y sale con los 18. Va a entrar hoy al sistema educativo y va a egresar en el 2030. Imaginen qué sociedad vamos a tener en el 2030. Si no hacemos nada, vamos a tener una sociedad peor. Y aparte, como vos bien dijiste, esto es una de las patas, porque no hay una evaluación concreta de cómo están los maestros, qué capacitación tienen, cómo están todas las escuelas. Hay 16.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires con 4,5 millones de chicos. Vos lo que proponés es hacer una especie de CONIAU, pero de la escuela. Yo creo que es muy valioso, es muy importante que nosotros capitalicemos lo que estamos haciendo bien en el sistema educativo argentino. Hay una parte que está funcionando muy bien, que es el sistema universitario. En parte el funcionamiento correcto, bueno o óptimo de las universidades argentinas tiene que ver con este sistema que es la CONEAU, que es un sistema de evaluación permanente, continua, con especialistas, expertos, que hacen el contralor de todo ese sistema universitario. Lo mismo podríamos hacer sobre la educación básica. La educación básica debería entrar en un sistema, en una agencia de evaluación institucional y educativa, en el cual el foco esté en la escuela, no en los docentes, los alumnos, la familia, sino cada comunidad educativa, porque cada escuela es muy diferente de otras. ¿Por qué? Porque en cada escuela van chicos distintos, familias distintas, docentes distintos. Necesitamos evaluar esas escuelas, hacer el seguimiento del proceso. Nosotros tenemos con la prueba aprender la foto, ¿no? ¿Qué aprendieron en matemática, en lenguas, en 6º grado, en 6º año, primaria o secundaria? Pero no sabemos por qué salen con esas notas, por qué aprendieron o no aprendieron. Y eso tiene que ver con cada escuela. ¿Cómo se va a trabajar la idea de crear esta agencia? La propuesta que hicimos es una ley en el caso de la provincia de Buenos Aires que sancione el Congreso de la provincia, la Cámara de Diputados y Senadores, que constituya una agencia de evaluación permanente con representación de los partidos políticos, con representación de, obviamente, el gobierno, con participación de los gremios. Esa agencia constituirá, o sea, la base del sistema en términos de evaluación, y además sería la que le diría y sugeriría, porque sería vinculante al ministro, qué acciones llevar adelante en cada una de las escuelas. Y a los municipios. Y por supuesto, cada municipio tendría que colaborar fuertemente en 2 cosas. Yo siempre digo lo mismo, que es el contexto. Es muy importante los chicos lo que aprenden en la escuela, pero también lo que aprendemos en casa. Entonces, el problema que tenemos es que en muchas casas no hay quien acompañe a los chicos. Entonces los municipios pueden colaborar muchísimo en todo lo que es ayudar a los chicos a mejorar su desempeño en la escuela. Ese sistema es un sistema escuela por escuela, está probado en el sistema universitario que funcionó, en el caso universidad con cada facultad, en todas las universidades argentinas. Y esto sería muy valioso porque además constituiría una política de Estado, porque la agencia estaría coordinada, dirigida
por partes o representantes de toda la clase política argentina. Bueno, es una idea más interesante. Me parece que, obviamente, ¿no? Nuestros legisladores que los tenemos allí permanentemente discutiendo a veces cuestiones que no son tan importantes, me parece que en este caso cae de maduro que se tiene que dar, ¿no? Esta discusión y además una idea realmente muy buena. A mí me pareció muy buena porque, te repito, en el ambiente universitario, como bien dice Luciano, funcionó. La CONIAU es de la década de los 90, tuvo muchos críticas en su comienzo, pero la verdad que hoy es una maravilla cómo funciona. Muy bien, Luciano Sanguinetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Teresa. Gracias a vos.